Ahora vamos ya con la última ponencia de la primera jornada, de la primera sesión, que tenemos a Aurelio Ortega, que es jefe del área de agricultura del IOCSIC, con la ponencia Agricultura como motor de generación de proteína marina. Aurelio es doctor en biología por la Universidad de Murcia, tiene 25 años de experiencia en agricultura. En ese tiempo ha trabajado en un criadero de dorada y bovina, ha dado clases de formación profesional en agricultura, sido funcionario de la Junta de Galicia, en el Centro de Experimentación de Agricultura de Couso. Desde 2002 trabaja en el Instituto Español de Oceanografía, donde ha participado en numerosos proyectos de investigación, incluyendo esos proyectos europeos de reclutamiento de atún rojo y bonito atlántico, junto con Fernando de la Ganda, soy las dos personas por experiencia en temas de atún rojo. Autor de más de 30 publicaciones, 10 capítulos de libros, ha dirigido tesis y como comentaba, es jefe de agricultura de IO desde 2016. Gracias por invitarme. No sé si alguna de las cosas que diré, sobre todo al principio, se mencionaron ayer, no pude estar ayer y bueno, si hay algo que se repita, me intentaré. Si lo hago. Un poco lo que voy a intentar transmitiros es la importancia que tiene la agricultura como fuente generadora de proteína y como fuente generadora en general de alimentos, ¿no? En los últimos 50 años el consumo de productos acuáticos, en general peces y otros productos acuáticos, se ha duplicado a nivel mundial y ha pasado de 10 kilos por persona a más de 20 kilos. Especialmente en algunas partes del mundo, en las cuales son más dependientes, lógicamente, de este tipo de alimentos, sobre todo en muchos países del tercer mundo que viven muy cerca de la costa, pero también en algunos países, en algunas partes más industrializadas, como por ejemplo en la Unión Europea o en España, pues este consumo está superior y está alrededor de los 25 kilos. En la actualidad, el total de alimentos que proceden de las capturas y acuiculturas de alimentos acuáticos se acerca a los 200 millones de toneladas. ¿Qué caracteriza estos alimentos que proceden del mar y en general del agua? Pues primero que tienen un alto valor nutritivo, tienen una proteína de alta calidad que en general es fácilmente digerible, pero es que además aportan otra serie de compuestos muy importantes, ácidos grasos poliinsaturados, PUFA, pero también microelementos como el calcio, yodo, zinc, hierro y vitaminas. A nivel mundial, en 2018 se consiguieron de agricultura casi 114 millones de toneladas de productos y de pesca el 97. Es notorio que la pesca más o menos desde 1994, 1995 se ha mantenido más o menos constante en torno a los 85-90 millones de toneladas y sin embargo la agricultura ha crecido de un modo bastante sostenido, ¿no? Si lo vemos en una gráfica que compara pesca y agricultura, pues podemos ver que ya en 2014 la contribución de la agricultura al total de los productos que procedían del agua superó a la pesca. Ha venido creciendo y en el año 2019 la producción de agricultura sobrepasó los 120 millones de toneladas. Como he dicho, su crecimiento ha sido bastante constante y desde el año 2000 a 2015 ha experimentado un crecimiento continuo en torno del 6 al 7%, un crecimiento muy superior al de otras industrias agroalimentarias, y en estos últimos años parece que ha disminuido un poquito, pero se ha estabilizado alrededor de un 4 o 5%. La producción fundamentalmente se centra, la parte más importante son los peces, que suponen casi la mitad de la producción a nivel anual, a nivel mundial, pero es muy importante y es muy notoria la contribución de algas y de moluscos. Algas con un 29% y moluscos también alrededor de un 15%. La mayoría de la producción se concentra en Asia y más del 90%, y Europa tiene una contribución muy pequeña, solamente contribuye con un 2,7% al total de la producción mundial de productos acuáticos. Y de este 50%, o sea, de este 2,7%, casi la mitad es salmón noruego producido en Noruega. Y la otra mitad sería fundamentalmente lo que estamos produciendo en la Unión Europea. España produce entre 300 y 350.000 toneladas, varía un poquito en función del año que tenga el mejillón, que es la parte más importante de nuestra producción a la agricultura, y bueno, eso sobre 300-350 millones de toneladas.
A nivel mundial, la mayoría de la producción se produce en aguas marinas, un 56%, pero es muy importante la producción que hay en aguas continentales, que es del orden del 43%. Esta producción en aguas continentales, en aguas dulces, casi todas se centran fundamentalmente en peces. De tal manera que, si hablamos de peces solamente, se cambia totalmente la balanza y se producen más del 85% de los peces que se producen en la agricultura, se producen en aguas dulces. Si vemos los distintos grupos, pues se puede observar que todos han tenido un crecimiento más o menos similar, con la excepción de los moluscos, que ha sido tal vez el que ha crecido de una manera menos sostenida, a nivel mundial se producen más de 500 especies, 600 y pico según algunos estudios, pero bueno, muchas veces no se pone el apellido a la especie y se habla de especies como lubina, por ejemplo, pero bueno, sí que todo el mundo está de acuerdo que más de 500 especies, y lo que es importante es que las 10 que más contribuyen, he puesto las toneladas, los millones de toneladas que se producen, y hablo entre paréntesis del porcentaje que produce el total, pues de estas especies, 4 de ellas son peces de agua dulce, 3 son especies de algas, 2 son moluscos y un crustáceo. Como veis, no hay ningún pez marino entre las 10 especies más producidas. Estas 10 especies, entre ellas, producen el 50% del total de la acuicultura a nivel mundial, y ya digo, la laminaria, la euquema y la gracilaria son 3 algas que producen cantidades muy importantes. 2 solamente de moluscos, o 2 grupos grandes, ostiones y almeja, y un crustáceo de camarón. Y luego 4 especies de peces que son carpas y tilapias. El primer pez de agua marina, de agua salada, sería el salmón atlántico, considerando como de agua salada, pues sabemos que tiene una parte de su vida que vive en agua dulce, pero bueno, sí que se aplica en agua de mar, y aparece en el puesto 15 del ranking, con una producción total de algo más de 2,4 millones de toneladas. A nivel económico, obviamente, esta clasificación cambia mucho, y las que tienen más importancia son el camarón, el cangrejo y el salmón atlántico. Aunque la producción de peces ha crecido bastante, de peces marinos ha crecido bastante en los últimos años, sigue siendo muy minoritaria. Ya habéis visto que realmente el total era el 15% solamente del total de los peces producidos, y la mayoría de los productos de peces marinos siguen produciendo de la pesca, y se piensa que va a ser así durante bastantes años todavía. Si recordáis antes la gráfica que comparaba la producción de pesca con la producción de acuicultura, y se veía que en el 2014 la acuicultura había pasado a la pesca, esto ya pasó antes del 2000 en algas, en moluscos y en peces de agua dulce, y en el 2014 pasó con crustáceos. Pero con peces marinos, todos los expertos coinciden en que van a pasar todavía muchos años, si cada vez se consigue que llegue a suponer la importancia que tiene la pesca. Esta es la situación a nivel mundial. A nivel europeo, las cosas cambian un poco. En la Unión Europea no se producen algas, y todo lo que se producen son prácticamente todo, la mitad peces y la mitad moluscos. Y el 80% de esta producción se produce en el mar. Estas son las principales especies que se cultivan, fundamentalmente mejillón, pero después también una serie de peces: salmón, trucha, dorada, lubina, carpa, etc. España no es ajeno a esta tendencia que hay en Europa, y como todos vosotros sabéis, y no voy a extenderme en esto, se producen unas 350.000 toneladas, fundamentalmente de mejillón, pero también tiene una importancia cada vez más creciente los cultivos de peces, fundamentalmente peces marinos, lubina, dorada, corvina, rodaballo, lenguado y atún, y también algún pez de agua dulce como la trucha. Y en menor proporción están empezando a producir otros como el turbión y quiseriela. La inmensa mayoría de la producción que se produce en España, el 95%, es acuicultura marina. Lo que tenemos que preguntarnos un poco es si esta agricultura es sostenible a largo plazo, y sobre todo en el tema de los peces. Bueno, ¿de dónde sale este alimento? Esta proteína que estamos generando, ¿de dónde sale? Del total de productos de origen acuático, la proporción que se dirigía a consumo humano hace 50 años, en 1960, era de aproximadamente 2/3. Es decir, había 1/3 de lo que se pescaba que se dedicaba fundamentalmente a hacer harinas y aceites de pescado. Curiosamente, en el 1960 la agricultura no estaba desarrollada, por tanto, casi todas esas harinas se utilizaban para dar de comer a la ganadería. Esa proporción ha ido disminuyendo año a año, y actualmente, en el 2018,
el 88%, es decir, 9 de cada 10 kilos de peces que se pescan se dedican a consumo humano, y la parte que se dedica a hacer harina y pescado es del 12%. Esto sería la materia prima para la alimentación animal en general, incluida la agricultura. Esta gráfica lo que nos muestra es la cantidad, las toneladas de peces que se pescan y que se dedican a lo que llaman pesquería de reducción, en el sentido de que se reduce la pesquería porque se hace con ellas harinas de pescado y aceites de pescado, es decir, lo que se utiliza para la alimentación animal. Y hay un dato que es muy curioso y es significativo de hacia dónde tendemos y cuál es la tendencia actual de nuestra actividad. En los últimos años se ha multiplicado por 3 la cantidad de alimento que se ha fabricado para la agricultura, pero sin embargo se ha reducido en 40% la cantidad total de harinas de pescado, ¿vale? De tal manera que la cantidad de harinas de pescado que se dedican a la agricultura ha pasado de 24 a 16 millones, una reducción del 40%, pero sin embargo producimos 3 veces más de comida para la agricultura. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que produciendo 3 veces más gastemos mucha menos harina de pescado? Bueno, pues porque el porcentaje de harina de pescado en la alimentación de los peces y los crustáceos cada vez va siendo menor. ¿Por qué? Porque se está sustituyendo por otras fuentes de proteína. ¿Qué fuentes de proteína? Pues fundamentalmente harinas de vegetales, es ahora mismo el componente mayoritario en la fabricación de los piensos, pero también otras fuentes muy importantes son macroalgas, harinas de insectos y lo que se llaman proteínas protein o proteínas producidas a partir de organismos unicelulares, es decir, producimos bacterias, producimos microalgas, producimos levaduras para obtener proteínas de ellos. Con lo cual, ya digo que cada vez hay una diversidad y una mayor un mayor número de productos que están contribuyendo a sustituir las harinas de pescado. Pero hay otra parte muy importante, y es que los peces capturados por la pesca extractiva se están sustituyendo también por otros productos marinos, otros productos que proceden del mar, pero que no tienen directamente a la pesca, sino son subproductos de la industria pesquera, de la industria alimentaria y de transformación del pescado, así como los descartes. Los descartes saben que hay una obligación ahora mismo por parte de la Unión Europea que tienen que venir a puerto, pues casi todos estos descartes se dedican fundamentalmente a hacer harinas de aceites de pescado. Y esto pues, de alguna manera está contribuyendo a la economía circular porque todos esos residuos que se producían, los descartes que antes se tiraban al mar, o todos los productos los subproductos de las industrias alimenticias que no se tiraban, pues de alguna manera todo esto, por medio de esta economía circular, estamos volviendo a introducirlo en la cadena y se utilizan como fuente de proteína para los peces. De estos subproductos se obtienen casi la tercera parte del total de las harinas de aceites de pescado que se utilizan hoy en día. Hay otro dato que es importante y que también ilustra un poco lo que está pasando en el mundo, y es el índice FIFO. El índice FIFO quiere decir los kilos de peces salvajes, o kilos de peces en general, perdón, que se utilizan para producir un kilo de peces marinos. Evidentemente, si yo para producir un kilo de pez de agricultura tengo que gastar o tengo que usar 3 o 4 kilos de pescado salvaje, pues realmente la sostenibilidad de la actividad está claramente comprometida y tiene su sentido. Pero nos encontramos con que a nivel global este índice FIFO está alrededor de 0,19 o 0,25. Esto quiere decir que con un kilo de peces que se pesquen somos capaces de producir 4 o 5 kilos de agricultura. ¿Cómo este rango? Porque es que depende un poco de quién haga los estudios, cómo los haga y sobre todo si se tienen en cuenta exclusivamente los peces que se pescan, que proceden de la pesquería, o también se tienen en cuenta pues, descarte y otro tipo de cosas. En general, los cálculos se hacen contando con que un kilo de pez, cuando se reduce, pues da alrededor de un 24% de él puede ser harina de pescado y un 5% aproximadamente pueden ser aceites. En los últimos datos que hay del 2020 dicen que en la actualidad, bueno, ahora lo veréis en la próxima diapositiva, que en la actualidad en los peces marinos en general, un grupo que la FAO habla en general de peces que se cultivan en el mar, este índice FIFO es del orden de 0,8, 0,75, y en el caso del salmón abajo ya por debajo del 1 y está en 0,93. Esta tabla es más anterior, es del 2017, y en ella se tenía en cuenta un índice total FIFO de 0,28,
Y veis que varía mucho en función del tipo de pez. Es tan grande como 3 en la anguila y es tan bajo como 0,3, por ejemplo, en la tilapia. Lo cual quiere decir que, evidentemente, aquellos peces que son más filtradores, más herbívoros, pues necesitan un mucho menor porcentaje de proteína animal. Bueno, esto es un poco cómo estamos ahora mismo. Pero ¿cuáles son las perspectivas de este tipo? ¿Hacia dónde tenemos que ir o hacia dónde se piensan los expertos que podemos ir? Bueno, la población mundial, como se ha dicho al principio de la charla de esta mañana, se espera que llegue al alcance de 10.000 millones de personas hacia el 2050 más o menos. Y la FAO ha estimado que esto va a suponer que tengamos que aumentar nuestra producción de alimentos casi un 70%. Por otro lado, tenemos otra evidencia. Los océanos suponen casi la mitad de la producción biológica que hay en nuestro planeta, pero sin embargo, su uso para la alimentación humana es muy pequeño. Según FAO, los productos acuáticos suponen solamente entre un 15 y un 17% de la ingesta total de proteína animal que toma el ser humano. La pregunta entonces sería, ¿es posible obtener más comida en los océanos sin comprometer a las futuras generaciones de los beneficios de los océanos? Es decir, ¿podemos de un modo sostenible extraer más comida de los océanos? Ha habido varios grupos que se han sentado a ver un poco, a estudiar el tema y a ver un poco las perspectivas de por dónde piensan ellos que deberían ir las tendencias. SAPEA es una academia de científicos que asesora a la Unión Europea, y también la Unión Europea, por su parte, ha encargado a otro grupo de expertos documentos, y de estos documentos, ¿qué es lo que se piensa sobre esto? Bueno, se piensa que es posible aumentar las pesquerías, pero que sobre todo el aumento debería de venir de la acuicultura. Las pesquerías tienen una capacidad de aumento, no muy grande, pero sí tienen una pequeña capacidad de aumento. Fundamentalmente lo que habría que hacer era redirigirlas todas o casi todas al consumo humano, este 88% que antes decíamos, pues intentar aumentarlo, que se aproxime más al 100%. Por otro lado, la disminución de los descartes y gestionar la pesca hacia artes de pesca más selectivas y a mayores tallas, por ejemplo, dejando que todos los peces se reproduzcan antes de ser capturados por primera vez, pues podría aumentar un poco la productividad de los océanos. Digo un poco, tampoco estamos hablando de cantidades grandes. Usar todos los residuos de pescado, se producen todos a tierra y todos utilizarlos para fabricar más proteína animal con distintos usos. Hay dos fuentes que se piensa que pueden ser también ayudar un poco a dar proteína procedente extractiva del mar, y son el zooplancton, el krill antártico y los peces mesopelágicos. En el caso del zooplancton hay mucha incertidumbre y todos los expertos lo ponen sobre un poco, ojo que esto puede ser una solución, pero hay que tener mucho cuidado y estudiarlo bien, porque sabemos que son la base de la cadena alimenticia de muchos peces en el mar. Alrededor de la cantidad de krill, pues puede suponer más del 10, entre el 10 y el 20% del total de pescado que se desmarque ahora, es decir, podría suponer una cantidad importante, pero sin embargo no sabemos cómo afecta al ecosistema y por tanto los científicos dicen que hay que tener mucho cuidado con eso y habría que hacer una serie de estudios para ver qué capacidad se puede extraer. Algo similar pasa con los peces mesopelágicos, peces que se alimentan de zooplancton y viven a bastante distancia de costa, pero no está muy bien estimada la biomasa de esos peces y son difíciles y costosos de capturar. Y después habría que ver si son afectados por el consumidor. En el caso de las macroalgas, casi todo es cultivado porque la recolección es costosa. Por tanto, la capacidad de aumento de pesquerías está ahí, pero no es muy grande. Pero sin embargo, todos los expertos sí que coinciden en que este aumento de los océanos debería venir de la agricultura. Fundamentalmente de la agricultura de bajo valor trófico. Fundamentalmente de macroalgas y moluscos y peces herbívoros, es decir, todos aquellos que están por debajo de los peces carnívoros en la cadena alimenticia. Hay algún estudio incluso que dice que se podrían llegar a conseguir, si todo va bien, hasta 100, 150 millones extra de toneladas de estos bajos niveles tróficos. Y es importante decir una cosa, moluscos y algas, en este caso, para consumo humano, pero no exclusivamente para consumo humano, porque va a haber algunas algas a lo mejor que no sean aceptadas o que tengan productos que no se puedan utilizar, va a haber de la misma manera una serie de moluscos que a lo mejor no se vayan directamente al consumo porque
el consumidor no lo quiera, pero sí podrían ser una fuente importante de proteína que sustituyera a todo lo que hemos estado hablando antes. La maricultura de algas, por supuesto, tiene una serie de ventajas con respecto a la agricultura y es, primero, muy importante, no consume agua, y eso es muy importante en la sociedad actual y los problemas de agua que tenemos, y por otro lado, las macroalgas como tal, cuando se cultivan en el mar, no requieren fertilizantes, sino que ellos se alimentan. Entonces, bueno, tiene ventajas con respecto a la agricultura. Los herbívoros filtradores no requieren alimento, los se ponen en el mar, no requieren aporte de alimento, aporte de alimentos humanos. Alimentos sí que necesitan, si no, no crecen y se mueren. Y por otro lado, la huella de carbono de estas dos áreas de la agricultura, de las algas y de los moluscos, es muy baja, ya que fijan el CO2, de hecho, en el caso de la fotosíntesis, o incluso en el caso de los moluscos hay estudios que dicen que lo incorporan a la formación de concha y que tienen un efecto positivo sobre la huella de carbono. ¿Y la piscicultura? ¿Qué ocurriría con la piscicultura? ¿Tenemos capacidad de aumentarla? Bueno, pues hay un aspecto que no hemos mencionado antes, es que la piscicultura tiene una elevada eficiencia de conversión, sobre todo si lo comparamos con otros animales de la ganadería terrestre. Es decir, son muy eficaces convirtiendo, ahora lo veremos en una diapositiva, convirtiendo lo que se les da de comer en el crecimiento. De las materias primas que se utilizan en la actualidad, solamente el 20% que se utilizan para pienso, solamente el 20% proceden de harinas de aceites de pescado. Más del 50% procede actualmente de vegetales. Este 20% de harinas de harinas que proceden de las pesquerías de reducción, ¿cómo podrían disminuirse? Un poco ahondando en lo que hemos dicho antes, ahondando en los residuos del proceso del pescado, abundando en utilización de descartes, abundando en utilización de micro y macroalgas, subproductos de la industria alimentaria, si se explotan el zooplancton y los peces pelágicos, y nuevos productos, nuevos materiales que se produzcan por el aumento de la acuicultura extractiva, es decir, todo lo que hemos comentado antes de moluscos y macroalgas que no vayan para consumo humano y que puedan ir para esto. De alguna manera, todo esto además podría reducir de alguna manera la presión sobre la agricultura, de tal manera que no tengamos que utilizar una cantidad de vegetales tan grandes para producir eso. Lo que comentaba los índices de conversión, si comparamos, esto es un dato de cómo está el tema en España, pero bueno, lo más importante es lo de abajo, si comparamos los índices de conversión, los kilos de pienso que se necesitan para producir un kilo de pescado o un kilo de animal, entre la agricultura y otras ramas de la ganadería, pues vemos que la agricultura es la más baja junto con la ganadería aviar, y a nivel de huella de carbono, estos son datos que están un poco a medio hacer, hay otros datos que son un poco mejores, incluso en cuanto a la huella de carbono de la hora de la orina, pero en cualquier caso vemos que son mejores que los otros que hay en la ganadería. ¿Qué problemas tiene todo esto de cara al futuro para el uso de los océanos? Bueno, pues por la agricultura compite por espacio, lo hemos comentado antes, con otra serie de actividades, con eólicas, con minería, con turismo, etc. Y esto puede hacer que haya carencia de espacio. Y aquí es importante pues, desarrollar la agricultura sobre e implementar el desarrollo de RAC, sistemas de recirculación o sistemas anti. En cuanto a aumentar los moluscos, pues uno de los retos que hay, que es importante, es la calidad de las aguas en zonas pesqueras, en zonas costeras, la acidificación de las aguas y mareas rojas también puede suponer un problema. En cuanto a macroalgas puede haber un problema con la cantidad de metales pesados, porque muchos de ellos contienen alginatos y que se combinan y quedan de alguna manera los metales pesados, la aceptación social, la variación estacional de la calidad, etc. Y en cuanto a maricultura de peces o cultivo de peces, bueno, pues los residuos orgánicos, hay que pensar muy bien dónde ponemos las instalaciones. El uso de antibióticos, aunque está siendo reducido cada vez más, pues sigue siendo un problema y sobre todo, más que un problema, algo a tener en cuenta. Y hay que seguir mejorando en la sostenibilidad de la alimentación. Ya por último, con esto acababa, pero leí antes de ayer un artículo que me gustó bastante y era sobre caracterizar el contenido nutricional de subproductos de especies cultivadas, salmón, lubina, dorada, carpa y seta máxima y rodaballo, y era para usar subproductos de estos animales. O sea, lo que se pretendía era ver qué pasaba si
podíamos vender por filetes estos productos en vez de venderlos enteros y utilizar el resto de lo que no son filetes. Si veis, en el caso del salmón atlántico, que es el que más, rinde alrededor de un 50% en filetes, pero por ejemplo el rodaballo rinde solamente un 30%. Pero este 70% restante, o este 50%, estamos hablando de cabeza, estamos hablando de recortes, estamos hablando de esqueleto, estamos hablando de piel, estamos hablando de vísceras. Bueno, pues lo que este trabajo planteaba era, podemos utilizar esto. Y se vio que sí que se podía utilizar. Se podía utilizar tanto para consumo directo humano, o bien utilizando las cabezas, por ejemplo, en sopa o algo de esto, cosa que, por ejemplo, utiliza mucho el parque asiático, pero también para producir salchichas o alimentos procesados o polvos de proteínas o aceite. Pero también era muy importante que se podían utilizar todos aquellos que no se pudieran utilizar para fines humanos, se podían utilizar para alimentación animal. De alguna manera, la agricultura, los residuos de la agricultura estarían ayudando a producir más agricultura porque se podían utilizar para hacer harinas. Como quiero dejar un poquito de espacio para discutir, pues voy a cortar simplemente decir que, bueno, que esta última utilidad está todavía, hay que trabajar sobre ella porque todavía hay muchas incertidumbres, por ejemplo, la calidad de esos subproductos o si acumulan metales pesados, etc. Pero de todas maneras es importante que la alimentación de la agricultura está bastante controlada, entonces la calidad se piensa que puede ser bastante estable, aunque ya digo que hay que seguir trabajando sobre ello. Gracias. Gracias, Aurelio. Vamos a abrir un turno de preguntas cortito, de 10 minutos. ¿Alguien que se anime? Sí, hola, buenos días. Juan Miguel Masera, de la Universidad de Cádiz. Gracias por las diferentes intervenciones. Bueno, de hecho, yo tendría preguntas para cada uno de los ponentes. Voy a comenzar con Javier, porque Javier, me ha interesado bastante los resultados de vuestras encuestas, pero me gustaría saber si habéis hecho una selección por criterio de edad. No es lo mismo la percepción que puede tener un joven, como lo que estamos aquí en la sala, y esto es un público contaminado porque trabaja en cierto modo en la agricultura, que lo puede ser tener una persona de una franja de edad de 50 a 60 años. Pues te contesto rápidamente que sí. O sea, en la encuesta tenemos todo el análisis por sexo, por rango de edad, por comunidad autónoma, por perfil formativo. Toda esa información se va a poder consultar. Un dato al respecto, que hay un estudio del Ministerio de Consumo, por ejemplo, que habla de los 25 kilos que he comentado yo antes de productos acuáticos que se consumen por persona en España, de cómo se repartía por las distintas edades. Es curioso porque, por ejemplo, las personas mayores, los jubilados, consumen hasta 40 kilos por persona, y sin embargo la gente joven, sobre todo familias jóvenes de niños pequeños, consumen solamente un 10%. Claramente los hábitos alimenticios están influyendo. Pero eso es una desgracia. Es decir, el cambio de jóvenes, claro, el cambio en los hábitos de alimentación, de pasar de esa cantidad de personas mayores a los jóvenes, que es el futuro, realmente ahí creo que la administración tiene empresas, asociaciones de empresarios, tienen todo, la academia incluida, tenemos un gran trabajo por hacer. Y ya para Joao una única pregunta, y es una pregunta que sé que no vamos a tener tiempo como para poder responder. Tú estás defendiendo el uso de un aturdimiento, entiendo que eléctrico, como que puede mejorar en cierto modo, no en cierto modo, va a mejorar lo que es la calidad final del filete. Lo que ocurre es que eso es un debate que está en la sociedad y sobre todo en el empresariado, porque meter electricidad junto con agua con los trabajadores de una piscifactoría es un binomio, una combinación bastante peligrosa. Entonces me gustaría conocer tu opinión sobre ese aspecto. Bueno, sí que es un problema, y bueno, mi perspectiva es que el aturdimiento eléctrico es una solución. Hay más soluciones, pero hasta ahora todos los estudios indican que es efectivo, es inmediato y hay soluciones técnicas ya prontas para ser usadas. El problema es siempre la formación y cómo se utiliza
utiliza. Y el aturdimiento en seco, el producto de Optimal, que es una de las empresas, yo lo he visto en 2 ocasiones ya, y hay seguridad de los trabajadores, hay protocolos de seguridad de los trabajadores. El otro, de esa Aquatec, que hay una otra empresa que lo está haciendo, el aturdimiento húmedo, la electricidad está en la agua, pero está siempre contenida en aquel tubo. Entonces ahí los riesgos son mucho menores. Y bueno, los riesgos existen, pero con formación y con desarrollo de nuevos métodos, siempre con colaboración de las empresas, identificando los riesgos, si conseguimos andar más allá. Pero no es ideal, hay especies que no funcionan bien, por la biología de la especie, por la forma y todo, no es un instrumento mágico, pero es que es un método que funciona en algunas ocasiones. Bueno, yo soy Jesús de la Fuente, de la Facultad de Veterinaria de Madrid. Con respecto a lo que dice Juan Miguel, el gran problema es que en los años 90, cuando pusieron en los mataderos de grandes animales sistemas eléctricos de aturdimiento, decían exactamente lo mismo, que sacrificar individualmente oveja por oveja con aturdimiento eléctrico iba a ser un problema, o en vacuno aturdimiento por bala cautiva iba a ser un problema. Para los trabajadores, desde los años 90 se lleva haciendo y pues en el caso de los peces ahora es el problema, pero dentro de 10 años, 15, será algo instaurado, pues ya hay tecnología para poder hacerlo. Buenas, soy Bushra El Helfi de la Universidad de Casablanca. Gracias a todos los ponentes por sus presentaciones. Mi pregunta es para el señor Joao sobre el método de sacrificio, sobre todo el uso del gas. Quiero saber qué tipo de gas, si no queda algunos en los filetes después. La segunda pregunta es sobre el método eléctrico también. Lo que usamos, lo que conozco es la método más usada es el hielo, poner el hielo, dejar tiempo. Es verdad que afecta el filete, pero el precio después sale más barato. El uso de unos aparatos como eso, quiero saber si afecta el precio más o no. Gracias. Bueno, sobre el gas, ¿qué decir? Nosotros hemos hecho ya experimentos y hay un gran problema con el gas. Digamos que podría ser una opción, pero para nosotros no es una opción. El sufrimiento de los peces es muy grande, el estrés es muy grande y sí que se utiliza dióxido de carbono. Ahí hay una acidificación del agua, pues se baja mucho el pH y bueno, el tejido no estará tan bien. Pero antes de la parte de la calidad, el tiempo que demora y el sufrimiento del estrés de los peces es demasiado grande. Hay un otro método con monóxido de carbono y eso sí es un problema para los trabajadores porque el monóxido de carbono es muy tóxico y es mortal. Y entonces con monóxido los peces van bien, más calmo y más rápido, pero no se puede usar porque es un método mortal para los trabajadores que es inodoro y bueno, no se siente y es muy tóxico. Entonces los gases, bueno, yo los he metido ahí porque sí, hay investigación sobre eso. Hay gente que continúa procurando combinación de gases con nitrógeno o dióxido de carbono y todo, pero para nosotros no es una opción, no es más una opción. Y bueno, sobre el precio, es verdad, es claro,
más rápido, más sencillo, más directo es hielo. Las empresas lo siguen haciendo, pero al menos en Europa, las directivas europeas y lo que se sabe que acontece de los peces dentro del hielo, bueno, la tendencia será la discontinuidad como método de aturdimiento, no como muerte. Porque si lo aturdimos con un equipo eléctrico o de otro tipo percusivo, después la muerte puede venir por hipotermia. Y ahí no hay, bueno, los peces están ya muertos, ¿no? Inconscientes y no sienten el dolor. Y ahí, bueno, el hielo es bueno para preservar la calidad. Y es verdad que hay que tener, bueno, un investimento, pero serán decisiones políticas. Si hay incentivos del gobierno o de los europeos para instalar ese equipamientos, esas técnicas, eso no lo sé ya. Pero científicamente lo que estudiamos y lo que vemos es que con esos sistemas de aturdimiento, en la parte de conciencia del animal, sale mucho mejor. En términos éticos es mejor, hay prioridades también éticas de proporcionar y también europeas, de proporcionar la muerte más rápida y el dolor posible. Y hay métodos que lo hacen. Sí, que cuesta dinero, sí. Es verdad. Esa es una parte que no sé qué decir, pero hay ventajas, porque después con las ganancias de acceso a mercados y a incrementar el precio al consumidor, que no es bueno, seguramente, pero se pueden encontrar formas de hacerlo. Solo dos apreciaciones. Primera, con respecto a los gases, se están haciendo algunas investigaciones con uso de CO2, de dióxido de carbono. Como dice yo, sí que hay un problema, o puede haber un problema con la acidificación de la carne, pero se está investigando y se están haciendo pruebas con él. Y con respecto a la muerte por hielo, el hielo, cuando la diferencia de temperatura es muy grande, incluso hay estudios que lo recomiendan o dicen que se puede utilizar como narcótico, como anestésico. El problema es que tiene que haber una gran diferencia de temperatura. Y muchas veces cuando se hace la matanza y en una cuba en la que hay agua y hielo, tú metes un montón de peces, lo que estás haciendo es que suba la temperatura. Y entonces al subir la temperatura, evidentemente, el sufrimiento del pez es grande porque tarda un tiempo en morir. Si se pudiera controlar la temperatura y meterlo a temperatura muy próxima a cero, probablemente el aturdimiento del pez fuera muy rápido y pudiera ser considerado especie, pero no de la manera que se hace sin ningún control del número de peces que se meten en la cuba. ¿Alguna otra pregunta antes de café? Hola, buenos días. Soy Rodrigo Burgos y trabajo en apicultura. Y mi pregunta es para el señor Ortega. Con respecto a este tema de las fuentes alternativas de proteínas, por ejemplo, ¿qué pasó con esas fuentes que yo recuerdo en su tiempo, ¿no? Harina de sangre, harina de plumas, utilizar esos fuentes de proteínas de animales terrestres? Hubo un tiempo en que eso se cortó por tema de los priones, pero no sé qué estado actual está esa situación. Yo creo que, no te puedo dar datos exactos, pero creo que el uso es bastante limitado ahora mismo. Sí que se puede volver a usar, porque ya no estaba el tema de los priones, pero creo que su uso es muy limitado y las tendencias son a utilizar otro tipo de fuentes. ¿Más preguntas? Lo dejamos aquí y nos vamos al café. Gracias.